Vea conmigo algunas partes de la palabra, no sin antes decirle que hace algunos días yo estaba tratando de analizar muchas cosas, ¿verdad? Y de entender muchas cosas. Yo creo que mientras más uno, hermano, se acerca a la palabra, se da cuenta que hay mucha más ignorancia en uno. Porque el Señor es demasiado profundo. Nuestro Dios, hermano, dice la Biblia que es alto, que es ancho, que tiene una longitud, ¿verdad? Y que también tiene una profundidad. Entonces solo ahí nos podemos dar cuenta que nuestro Dios se mueve en 4 dimensiones, ¿verdad? Al menos las que deja ver la palabra ahí, debe moverse en muchas otras dimensiones, definitivamente. Pero esas 4 dimensiones, hermano, nos permiten ver a nosotros el sublime amor de Dios para nuestras vidas. Ahora, lo interesante es que la palabra misma tiene esa profundidad que muchas veces nosotros necesitamos para poder capturar, hermano, la grandeza, la infinidad de Dios en nuestras vidas. Fíjese que algunos, a mí me gustaba ver mucho antes, ¿verdad? De más jovencito, porque jovencito estoy, ¿verdad? Pero de más jovencito yo miraba unos reportajes que sacaba un señor que se llamaba Jacques Cousteau. No sé cuántos se recordarán. Interesantísimos, hermano, muy bonitos. Pero yo me daba cuenta de algo, y es que mientras más ellos profundizaban en el mar, ¿verdad? Porque a eso se dedicaban, a ir al mar y profundizar y analizar las especies y las cosas que hay dentro del mar, ellos más se sorprendían. Él mismo decía, ¿verdad?, que era cada día que él se metía a bucear, para él era algo extraordinario, porque encontraba más y más cosas, ¿verdad? Entonces digo yo, si el mar, siendo lo que es, que está limitado, ¿verdad?, porque realmente el mar está limitado, ¿cuánto más será entonces nuestro Dios, que no tiene límites? Porque déjeme decirle algo, si usted cree que ya conoce a Dios, hermano, está equivocado, definitivamente. Si pensamos que solo lo que hacemos cada domingo, hermano, de venir aquí a aplaudir y tal vez llorar y orar, y algunos gritar y saltar, eso es todo, déjeme decirle que no, definitivamente que no. Nuestro Dios es mucho más que eso, ¿verdad? Nuestro Dios no tiene una limitación como la que nosotros tenemos. Entonces, cuando el Señor nos deja ver a nosotros en su palabra cada una de las cosas que ahí están escritas, debemos de entender que tienen una profundidad a la cual nosotros debemos de meternos. Y vamos a ir encontrando en cada una de los mensajes, en cada uno de las exposiciones, en cada una de las palabras de la Biblia, vamos a ir encontrando, hermano, una profundidad en ella para poder entender las cosas que Dios es. Porque Dios es infinito, nunca terminaremos de conocerle, nunca. Porque Dios nos lleva a nosotros una ventaja de eternidades, Él siempre ha sido. Amén. Usted y yo no, usted y yo tuvimos un principio y vamos a tener incluso un fin. Lo único es que ese fin para nosotros, hermano, es en Cristo Jesús, y como Él es eterno, entonces ahí se da otra evolución para nosotros. No sé si me doy a entender. Entonces, en el momento en el que terminamos estando aquí, en el momento en que terminamos en Cristo Jesús, inicia para nosotros nuestra eternidad, porque estando en Él, estando en la comunión con Él, entonces se inicia lo eterno en nosotros. ¿Sí me doy a entender, hermano? Ok. Entonces yo quiero hablar con usted en esta mañana. Yo le titulé a este tema, una vida en coinonía. Yo sé que tal vez la palabra la hemos empleado, la hemos usado, pero quiero hoy profundizar un poquitito más acerca de lo que en sí misma significa. Y que obviamente para nosotros en el español, pues muchos lo traducen como comunión. Entonces sería una vida en comunión. Si usted quiere ponerle en español, pues póngalo, ¿verdad? Koinonía es esa palabra, solo que en griego nada más. Y en hebreo se dice una vida en sod, ¿verdad? Entonces nosotros, hermano, necesitamos
tener una vida en koinonía, no con koinonía. No es lo mismo tener una vida en que tener una vida con, ¿verdad? Entonces, cuando usted y yo tenemos una vida en koinonía, empezamos a entender a Cristo Jesús. Y empezamos a ver por qué, hermano, en mínima parte, por supuesto, por qué es que Él decidió, hermano, tomar un cuerpo como de siervo y dar su vida por nosotros. Es interesante y es impresionante ver, hermano, a nuestro Dios dando su vida, tomando un cuerpo como el nuestro de bajeza, hermano, y dándose en pago por nuestros pecados. Y fíjese que alguno diría, bueno, ¿y para qué lo hizo? Eso tiene una relevancia muy grande, pero una de las cosas por las cuales el Señor lo hizo es por esto, por la koinonía con nuestras vidas, por la comunión con usted y conmigo. Nosotros deberíamos de sentirnos, hermano, yo diría, sí privilegiados, pero anonadados, ¿verdad? Es decir, sintiéndonos nada ante el sacrificio de Cristo Jesús. Ayer cantaban, creo yo, un cántico que dice, poéticamente está lindo, definitivamente, ¿verdad? Aunque no, yo quiero estar en sus brazos, ¿verdad? Pero dice, muy poético el canto que dice, no hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies. Amén. Yo creo que si nosotros para agradecerle, ese debería de ser el lugar donde debemos de estar, definitivamente. Y así deberíamos de estar todo el tiempo, agradeciendo a sus pies, hermano, por todas las cosas que Él hace. Mire, es más, cuando vemos nosotros, hermano, la relación hijo pródigo con nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces nosotros le volvemos nuestra espalda al Padre, nuestra espalda a Dios, y nos vamos. Y estando allá entre los cerdos, nos acordamos de Él. Y fíjese que uno vuelve otra vez a la casa del Padre. Yo no sé, tal vez aquel muchacho pudo haber pensado en algún momento, y déjeme nada más tener un pensamiento, ¿verdad? Tal vez mal pensamiento, pero yo creo que tal vez él pudo haber pensado, aunque voy a ir, voy a pedir perdón y todo el asunto, pero es posible que mi padre me rechace. ¿O no? Imagínese usted que usted es una persona, hermano, millonaria, y que le da una herencia a su hijo, y su hijo va y se la mata. Y después llega ahí a decirle, no, pues es que perdóname, mira, yo sé que fallé. ¿Qué haría usted? Saber, ¿verdad? En primer lugar, porque no es millonario. Pero si lo fuera, hermano, yo diría que no sería tan fácil decirle, vaya, mijito, no tengas pena, pues venite, ¿verdad? Así está bueno. De todas maneras, ahí plata hay. No. Yo creo que, hermano, aquel muchacho tuvo que tener un sentimiento en algún momento de rechazo. Y lo digo porque él pensó también, le voy a decir a mi padre que me haga mejor uno de sus jornaleros. Porque entonces quiere decir que él había perdido en su mente el derecho de ser hijo. Y perdió entonces en sí mismo, solamente él. Porque para el padre no. Él había perdido en sí mismo la comunión con él, con el Padre. Y entonces él dijo, perdiendo la comunión, perdí todo. Y en cierta forma sí estábamos así. Porque si el Señor Jesús no hubiese venido, hermano, para que tuviéramos o retomáramos la comunión con el Padre, no podríamos hacer nada. Estaríamos excluidos, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos, es decir, excluidos de la gloria de Dios. Usted no crea que usted está aquí por bonito, hermano, aunque está bonito, ¿verdad? Ay Dios, solo 3 creen eso, bueno, ni modo, ¿verdad? Yo sí soy bonito, hermano. Cuando estoy dormido, dice mi esposa, está bueno. Entonces, yo creo que ninguno de nosotros está aquí por buenas obras. Es más, la Biblia dice que al final, cuando el Padre vaya en el trono blanco a juzgar a los que no quisieron entrar por la obra de Cristo, entonces los va a juzgar conforme a sus obras. Y conforme a sus obras nadie se va a salvar. ¿Quién se va a salvar, hermano?
Nadie, porque todas las obras que nosotros hacemos son obras de humanas. Y entonces no se puede salvar ninguno. Ok. ¿Por qué digo esto? Porque si algo necesitamos nosotros en nuestra vida es tener koinonía, tener comunión. Y entonces para eso yo quiero, primero que nada, anunciarle, ¿verdad? O decirle qué significa koinonía. ¿Qué cosas significan koinonía para que usted y yo las tomemos en cuenta? Del griego koinonía, obviamente, ¿verdad? Que está, para quienes quieren investigarlo, es la palabra 2842 en el Strong Concordance. Dice que es comunión, que es compañerismo, que significa participación en común, que significa, que se usa en dos sentidos. Tiene dos partes. Una es tener una parte en, y la otra es dar una parte a, es decir, compartir con, ¿verdad? A veces hablo un poco en chino, ¿verdad? Porque nunca termino, pero es que ahorita vamos a llegar a eso. Entonces significa compartiendo, significa también comunicando, significa hacer partícipe, alguien que participó, significa también alguien que comunicó algo, es hacerse participante o es participar. Y en el hebreo usted lo puede encontrar como la palabra sod, que es el H5475, que significa planes secretos o confidenciales. Es una comunicación secreta o confidencial. Significa un consejo, significa un secreto, significa una reunión y significa un círculo. En la Vulgata Chapina se dice los de la foto, nada más, ¿verdad? Entonces, hermano amado, usted y yo deberíamos de estar agradecidos de estar en los de la foto. Porque la verdadera comunión, el vivir la vida en koinonía, hermano, no es para todos. Óigame bien, no es para todos. No todo el que se dice cristiano lo es. Pero tampoco todo el que se ha acercado a un lugar con otros cristianos tiene la verdadera koinonía. Y Dios vino a instaurar koinonía para con nosotros. Vino, hermano, a revelarse en su sod, ¿verdad? En su esodí. Es decir, es la palabra en hebreo. Para nosotros, hermano, usted y yo necesitamos llegar a esa koinonía. Cuando digo necesitamos llegar a esa koinonía, amén, sí es cierto. La koinonía es con Dios. La koinonía es con el Hijo. Sí, pero parte de la koinonía, hermano, es el cuerpo de Cristo, figurado o místico que se quedó en la tierra, que es el hermano que usted tiene junto a usted. Con el cual usted tiene que saber y tiene que aprender a tener esa verdadera koinonía. Mire, sin ir tan lejos, si a veces es difícil con nuestro cónyuge llevar esa verdadera koinonía, ¿cómo podríamos decir que la tenemos con aquellos que no viven con nosotros? Es difícil, es más difícil todavía. Pero hoy quiero llevarlo a algunas cosas para que entendamos esa verdadera koinonía que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Ok. En la Biblia de Jerusalén, en el Salmo 25:14, el libro de los Salmos está lleno de cosas extraordinarias. Una de ellas, por ejemplo, es que el rey David sí, muchas veces, y algunos otros autores del libro de los Salmos, porque no solo David lo escribió, utilizaron el alefato hebreo, es decir, el alfabeto hebreo. Por ejemplo, para ir determinando ciertas cosas, pero que no está ahí nada más para que usted y yo aprendamos el alfabeto hebreo, no. Está ahí para darnos a conocer el simbolismo, la figuración, lo que Dios tiene en ello. Entonces, por ejemplo, el Salmo 119, hermano, tiene el Aleph Bet, ¿verdad? Es decir, el alfabeto
hermano, y ocupa cada 8 versículos, ocupa la palabra, una de las letras del alfabeto. Eso deberíamos de investigarlo, tiene muchas cosas extraordinarias, pero aquí, en este Salmo 25, usted también va a encontrar que ahí empieza desde el verso 1, y usted empieza a ver, hermano, que tiene las letras también del alfabeto. No sé si alguien me puede decir amén corroborando lo que estoy diciendo, o solo en mi Biblia, ¿verdad? ¿Alguien lo puede ver ahí? ¿Sí? ¿O no? Entonces, por ejemplo, dice Aleph y empieza a describir, ¿verdad? Verso número 1. Verso número 2, Bet. Verso número 3, creo que es Gimel la tercera, no me recuerdo, pero usted lo puede ir viendo ahí. Pero en el Salmo 25:14, la letra es la letra Samek o Samej, cualquiera de las dos, ¿verdad? Y dice el Salmo así: el secreto. Esa es la palabra sod. Yo entre paréntesis le puse, ¿verdad? Comunión. O la comunión de Jehová, yo la estoy leyendo en la Biblia de Jerusalén, es para quienes le temen, su alianza para darles cordura. No sé cómo dice en la versión 60. A ellos hará conocer su pacto. Pero dice también el secreto, no dice, ¿verdad? En la comunión dice. Ok, la comunión íntima del Señor es para los que le temen. Dice así, ¿verdad? Ok, ¿sí? Ok, para los que le temen. Y hará conocer su pacto. Así dice, ¿verdad? Y a ellos hará conocer su pacto. Ok, entonces, pero me gustó esta Biblia Jerusalén, la traducción Jerusalén, porque dice, el secreto de Jehová es para quienes le temen, y su alianza, que significa pacto, obviamente, para darles cordura. Dice aquí. Ok, entonces, mire, lo interesante de esto es que la palabra que se antepone al versículo, esto está vivo. Gracias a Dios, como todos aquí, ¿va? Puede ser así o puede ser con J, cualquiera de las dos. Es esa palabra, la palabra Samej o Samej. No sé exactamente cómo se pronuncia, ¿verdad? Porque no sé hebreo. Pero esto me dio muchas pautas de lo que la comunión quiere decir, porque aquí está hablando básicamente de la comunión, está hablando del secreto, está hablando de la intimidad. Entonces, solo en ello usted y yo podemos ver, hermano, que la comunión no es tan solamente una comunicación entre unos y otros. Esa es una de las tantas partes de la comunión. Y yo diría que la comunicación, hermano, es digamos, el puente para que la comunión se dé. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, usted cuando se hizo novio con su esposa, ¿verdad? Lo primero que sucedió fue que, pues obviamente le llamó la atención, ¿verdad? Eso es natural. Le llamó la atención y de repente, pues, usted vio que tal vez llegaba a la parada del bus a cierta hora, ¿verdad? Entonces usted, hermano, dijo, pues voy a venir todos los días a esa misma hora, ¿verdad? Y después de eso, pues ella lo miraba y todo, y a usted de repente pasó y botó la billetera, ¿verdad? Ahí frente de ella. Y disculpe que le cayó en sus delicados pies. Perdone, ¿con quién tengo el gusto? ¿Verdad? Y entonces ya, ahí empezó, como dicen en mi pueblo, la casaca, ¿verdad? Hablarle y pues la señorita ahí, tal vez un poquito así, ¿quién es, verdad? No, pues no se preocupe, ¿verdad? Así está bien, no me pasó nada, la billetera no pesa nada. Porque ni dinero tiene, le dijo, ¿verdad? Ok, ya desde ahí lo descartó. Bueno, el asunto es que ahí empezó, porque la comunicación entre uno y otro fue el puente, ¿para qué? Para llegar a una comunión, porque eso es distinto.
Y entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que aquí, cuando habla de esa palabra samej, está diciendo, y yo decía, pero ¿por qué lo relaciona? ¿Por qué pone la palabra samej a eso? Entonces, investigando un poquitito, me di cuenta que la palabra samej tiene varios significados, obviamente. Y usted sabe perfectamente que, por ejemplo, para muchas culturas en la parte oriental, hermano, no es igual que para nosotros. La A significa A y ya, ¿verdad? No hay para dónde. Pero para ellos no. Incluso tenemos números separados de las letras. Pero para ellos no. Para ellos una letra es un simbolismo. ¿Cómo es que se le llama, hermano? ¿No? ¿Cómo es que le llaman a las letras? Tienen un nombre, son símbolos, ¿no? Son simbolismos los que tienen. Es que lo que pasa es que el hermano es coreano, ¿verdad? Y entonces también creo que utilizan ese tipo de simbología, ¿no? Que tiene muchas cosas que ver un solo símbolo. Que no significa, no es como usted, ¿verdad? Que es agua y punto. No, tienen un símbolo y significa muchas otras cosas. Amén. ¿Estoy en lo correcto? Amén. Entonces, digamos, todo ese simbolismo, toda esa simbología, nosotros tenemos que tomarla en cuenta. Para poder entender entonces por qué aparece esta palabra, esa samej. Tal vez se equivocó el cuate que lo escribió, ¿verdad? No era eso. Y dice otra cosa, ¿verdad? Pero dejémoslo ahí. Entonces empezamos a investigar y vemos que samej o samej, una de las cosas que significa, hermano, entre otras, es memoria, significa protección. Creo que si no estoy mal, lo voy a tratar de dibujar aquí. Obviamente, perdóneme, ¿verdad? Si alguien sí sabe de esto, ¿verdad? Pero es más o menos una cosa así, ¿verdad? Y tiene un cuentecito aquí. Y así. Más o menos como una manzana. Realmente no es así, ¿verdad? Pero es como una O que tiene un piquito, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando vemos eso significa que es una letra, ¿verdad? Pero es una letra que tiene una simbología. Y una de las cosas que significa es memoria. Entonces, yo puedo entender a través de esto que quien tiene, dice ahí, vuelvo a leerlo, el secreto, la comunión de Jehová es para quienes temen su alianza, para quienes le temen, y su alianza o su pacto para darles cordura. Ahora, fíjese que es interesante porque, digamos, esa palabra samej está diciendo, de quien Dios tiene memoria, a causa de muchas cosas, es con quien se va a acercar. Por ejemplo, usted recordará, hermano, que la Biblia dice que el Señor había determinado, hermano amado, destruir Sodoma y Gomorra. Pero dice la Biblia misma también que entonces Dios se acordó de su amigo Abraham, con quien tenía no solamente un pacto entre él y Abraham, sino también tenía comunión. Y entonces llegó con Abraham, a ningún otro fue a buscar. Porque tuvo memoria de Abraham. Y entonces se acordó y dijo, allá está Abraham, le voy a ir a preguntar a ver qué piensa él. Y entonces llegó el Señor, hermano, y le habló a Abraham. Y le dijo, fíjate que he determinado borrar por completo, la memoria de Sodoma y de Gomorra. Entonces Abraham se acordó de Lot, ¿verdad? Dijo, ay Dios, allá está ese Lot, ¿verdad? Pero bueno, Señor le dijo, ¿y si hubieran 50 justos, tú los perdonarías? Sí, le dijo el Señor, yo los perdonaría, pero ya busqué y no hay 50 justos. Y ahorita, oiga el diálogo que tiene Abraham con el Señor, porque le dijo 50 justos. Alguien, por favor, que me busque, vamos a ver. Proverbios 3, 31 y 32 y que él me lo lea, si fuera tan amable, porque esa es parte del complemento.
o un pasaje paralelo a lo que le estoy hablando. Entonces está el Señor, hermano, con Abraham. Si querés léelo, papito, léelo, porque necesito que leas ahí ese pasaje para entender lo que estoy exponiendo. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Oiga, está hablando de gente injusta, del injusto. Puede ser que diga violento, puede ser que diga no íntegro, puede ser que diga alguna otra cosa, pero el no justo. Seguí, por favor. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Va, entonces, ¿su comunión íntima con quién es? Con los justos. Pero de los justos se tiene memoria. Eso es lo que está diciendo el rey David ahí. De los justos Dios tiene memoria. Ahora, justo se puede traducir, hermano, como rectos, justo se puede traducir como íntegros también. Ahora yo pregunto, ¿será que nosotros entonces, hermano, tenemos comunión con Dios? ¿Tenemos comunión para con Él? Saber, ¿verdad? Eso solo Dios y usted lo sabe. Pero para poder tener comunión, para que el Señor tenga memoria de nosotros, debemos de actuar justamente, debemos de ser íntegros en nuestro caminar, debemos de ser rectos en nuestro caminar, hermano. Entonces realmente la coinonía no es solamente cuando vamos al parque allá al Chismo, ¿verdad? A comer y a jugar fútbol. Eso no, eso es una parte, tal vez diría yo, la más evidente, pero también la más burda, por así decirlo, de la coinonía en realidad. Que es parte, pero realmente es una parte muy superficial, si usted quiere llamarlo así, de la coinonía. Entonces, nosotros necesitamos, hermano, para vivir en esa coinonía, para que Dios tenga una memoria de nosotros, lo que necesitamos es ser íntegros, ser justos. Oiga bien, ¿para con quién? ¿Ah? ¿Para con quién? Sí, pero debemos de ser justos, debemos de ser íntegros, es que usted se está durmiendo, hombre, mejor apaguemos el aire. ¿No entiende la pregunta? Se lo vuelvo a repetir. ¿Para con quién debemos nosotros ser íntegros o ser justos? De tal manera que Dios se acuerde de nosotros. Ok, para con el Señor. Está bien su definición, pero ¿quién representa al Señor aquí? Nosotros, la iglesia. Entonces, ¿con quién debemos de ser justos? Con los hermanos que están aquí al lado mío. Por eso dice la palabra, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. En nuestro idioma sería, toma chocolate. ¿Verdad que lo sabe? Entonces tenemos que ponernos a cuentas con la gente. No debamos a nadie nada. Si le debe de esto, págueselo. Pero no solamente eso. A lo mejor deshonró a alguien. Entonces usted necesita reivindicarse en honra con aquella persona. Porque la Biblia dice que al que merece honra hay que darle honra. ¿Verdad? Entonces yo creo que nosotros necesitamos entender, hermano, que las obras de la fe están íntimamente relacionadas con qué yo hago con el que tengo cercano a mí que representa el cuerpo místico de Cristo. ¿Sí me di a entender o no? Eso quiere decir, hermano, que cuando yo le hago un bien, cuando yo bendigo, cuando yo actúo en bien para con el que tengo cercano a mí, entonces yo lo que estoy haciendo es construyendo obras de fe o construyendo con las obras de la fe en mi vida. Claro, hay quienes abusan también, ¿verdad? De que, bueno, entonces de esta me agarro porque entonces empiezo a pedir prestado, empiezo a hacer aquí, empiezo a hacer allá y entonces empiezan los abusos. Yo creo que todo tiene un orden también, porque entonces habría que recordarle a él también que me está defraudando a mí. ¿Sí me doy a entender? Entonces, tenemos que tener un equilibrio. Como dijera ya un presidente que tuvimos, ¿verdad? No miento, no robo y no abuso tampoco, ¿verdad?
Los hermanos se recordarán quién es. Entonces, hermano amado, yo creo que nosotros debemos de ser íntegros en ese sentido para poder tener una verdadera comunión los unos con los otros. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Ya va a ver el por qué. Bueno, entonces, Dios se acerca a Abraham y le dice, Abraham, fíjate que voy a destruir. Señor, si hay 50 justos, ¿tú los perdonas? Sí, le dijo el Señor, porque yo voy a tener memoria de 50 justos. No los hay. ¿Qué 40? Le dijo, tampoco los hay. 30, no hay. 20, ya se sentía en el mercado Abraham, ¿verdad? No, le dijo el Señor, hasta que llegó, bueno, ¿y cuántos hay? Pues no hay ninguno, le dijo. Bueno, por lo menos a Lot le dijo, bueno, está bien, le dijo el Señor, te lo voy a pasar por justo, ve a traerlo. No te preocupes, yo lo mando a traer. Y lo sacó. Pero hermano, realmente cuando hay una justicia, cuando hay una integridad, claro, está íntimamente relacionado con la justicia, porque es justo. Pero cuando hay, hermano, justicia, cuando hay integridad en nosotros, cuando hay rectitud en nuestras vidas, para accionar con los demás, hermano, y especialmente, dice la palabra, con los de la fe, que somos los que estamos aquí, entonces, hermano, Dios tiene memoria de nosotros. Le voy a poner otro ejemplo y después voy a seguir porque apenas creo que estoy introduciéndome, a ver si me da chance. Ok, entonces el asunto es que en alguna oportunidad llega el Señor y le dice, se acerca un centurión y le pide que le sane a su siervo. Y entonces los que estaban ahí con él, los judíos que estaban ahí con él, le dijeron, Señor, es bueno que tú le hagas ese milagro. Porque fíjate que Él nos ayudó a construir una sinagoga. ¿Qué les hizo, hermano? Algo espiritual, una cosa extraordinaria, espiritualmente hablando. ¡No! Les dio algo material, les dio un lugar, yo no sé, ¿verdad? Tal vez tenía mucha influencia, tal vez aquellos estaban peleando porque les dieran el permiso para construir y no se los daban. Y llegó este centurión y les dijo, no se preocupen, yo aquí tengo cuello y tengo influencia y les voy a ir a conseguir el permiso, y se los dio y les ayudó. Y entonces, hermano, el Señor vino y le bendijo, lo bendijo con un milagro. ¿Por qué? Porque el Señor vio que la acción de aquel hombre fue una acción de coinonía, fue una acción de comunión para con su pueblo, aunque él era romano. Pero lo bendijo por eso. Entonces déjeme decirle que cualquiera que venga y lo bendiga a usted, Dios se va a acordar de él. Solo en eso. En todo lo demás no. Pero en eso sí se puede acordar Dios de él. Otro hombre. Aquel, ¿cómo se llamaba? No era Nicodemo, sino era, es que se me confunden a mí, el que llegó con Pedro. Cornelio, gracias hermano, Cornelio. A Cornelio, cuando se le aparece el ángel, le dice, porque se ha tenido memoria en el cielo de tus ofrendas, le dice. Entonces, hermano, Dios viene, tiene comunión, quiere tener comunión con los rectos, porque aquel hombre era recto, era íntegro para sus ofrendas. No era como Ananías y Zafira. Porque Ananías y Zafira, se recuerda a usted, hermano, que no fueron íntegros para dar lo que habían propuesto. Sino que quisieron, hermano, engañar al Espíritu Santo, fue lo que les dijo Pedro, ¿va? Y ya va a ver que parte de la comunión es el Espíritu Santo, o es con el Espíritu Santo. Ok, pero sigamos aquí. Entonces, me he detenido mucho aquí, pero es necesario que entonces usted y yo entendamos que ese secreto, que lo íntimo, que esa comunión íntima, que ese deseo de hablarle, hermano, está para con los que le temen, para con los íntegros, para con los justos. Hermano, a mí Dios no me habla, entonces revísese. ¿No será que está actuando injustamente? ¿No será que no hay del todo integridad en su vida? ¿No será que, bueno, no en usted, pues en mí? Si Dios no me habla, hermano, es porque hay algo ahí que no, Señor, no me revelas tus secretos. ¿No será que hay alguna situación que no me está permitiendo caminar de manera íntegra? Su silencio me dice que hay necesidad de revisarse, definitivamente.
Ok, otra de las cosas es que significa soporte, protección también significa, definitivamente. Dios protegió a aquel que más tarde llamó justo, el justo Lot, ¿verdad? Que lo sacó de ahí, lo protegió. Dios quiere protegerte, pero si tienes comunión, si tienes acciones justas. Ahora, eso me lleva a mí también a pensar lo que la Biblia dice, que dice que el lino limpio, ¿qué es? Son las acciones justas de los santos. Entonces sus acciones deben de ser justas para que Dios tenga comunión. Y déjeme decirle algo, hermano, que viene a mi mente en este momento. Si usted y yo tenemos esa comunión con Dios y tenemos esa verdadera coinonía con Dios, ¿usted cree que Dios no le va a venir a decir a usted el día que nos vamos? Definitivamente que sí. Pero hay que ser íntegros, hay que ser justos, hay que ser rectos. ¿Qué fue lo que hizo con Abraham, verdad? El día que iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue lo que hizo con Elías cuando iba a partir? ¿Qué fue lo que hizo con Eliseo también al decirle a tu Señor es quitado hoy? Con los 50 profetas que estaban allá. Entonces, hermano, nosotros debemos de ver que si queremos ver el día en que el Señor viene, escuchar la voz de Dios, lo que tenemos que hacer es tener coinonía con Él. Una verdadera comunión con Él. Y no solo comunicación con Dios, porque nuestra comunicación es en la oración. Pero realmente Dios no quiere que solamente oremos. Dios quiere que nosotros nos metamos con Él, hermano amado. Entonces, es importante que usted y yo lleguemos a esa adoración, más allá de la oración, que lleguemos a la adoración con Él. Pero también que esperemos la respuesta de Dios, hermano, en nuestras vidas, porque Él habla. Déjeme decirle que Dios habla. Pero habla obviamente con los íntegros, con los justos. Su secreto es para con ellos. Ok. Entonces significa soporte. Y en esto quiero llevarlo un poquitito más allá. Esa palabra soporte o apoyo está en dos sentidos. Una, en el sentido activo, que significa que Dios es el apoyo del hombre. Eso es lo que significa ese símbolo, ¿verdad? El simbolismo. Y lo otro, en el sentido pasivo. El sentido pasivo es que el hombre confía en Dios. Eso es lo que significa. Entonces, me llamó la atención porque una de las descripciones es que dice ahí que cuando el Talmud habla, ¿verdad? Es una, pues es como una, ¿cómo se dice eso? Es una compilación para los hebreos de las cosas que Dios ha hablado, ¿verdad? Pero ellos han ido, no es Biblia, sino que es como un escrito que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, ahí en el Talmud dice que cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, las tablas de la ley no solamente eran así como grabadas, sino que como el dedo de Dios con fuego fue el que las hizo, la piedra estaba como pasada de un lado a otro. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces como estaba pasada de un lado a otro, es decir, las piedras tal vez eran así, y usted podía ver las letras que se miraba hacia atrás, ¿verdad? Es decir, estaban ahí, así las había hecho. Pero tanto la letra Mem como esta letra Samej, hermano, tienen este hoyito aquí. Pero en una piedra, esto no es un hoyito, sino que es un pedacito de piedra. Para dar a entender el resto aquí, es como que, uy, ya tiré yo eso. Es como que fuera esto así, ¿verdad? Entonces, esta parte de aquí es un pedazo de piedra que quedó suspendido en el aire. Y a eso le llaman ellos el apoyo de Dios. ¿Por qué? Porque se sostuvo sobrenaturalmente. ¿Sí me doy a entender? Entonces, esto es lo que Dios quiere, que nosotros sobrenaturalmente entendamos que viene el apoyo de Dios, la confianza. Fe es eso, fe es creer en lo que no vemos, hermano, y tener la plena convicción de que va a suceder. Entonces, usted y yo, hermano, cuando vemos esa palabra, y entonces nos dice, vuelvo otra vez aquí, no he podido pasar de ahí de ese verso, hermano, pero bueno. El secreto, la comunión de Dios, hermano, para con nosotros, para los rectos, para los justos, para los íntegros, hermano, con quienes estoy hablando en esta mañana, es para que
usted sepa que si Él dejó ese pedacito de piedra ahí sostenido, así como se sostiene también el mundo, porque nadie sabe cómo se sostiene, así debe de ser también para usted y para mí la confianza que debemos de tener para con Dios. Que si el Señor le dijo, Él hará. Que si el Señor prometió, Él va a cumplir. Porque la Biblia dice que esta visión vendrá y no tardará, un poco más, y el que ha de venir vendrá y no se tardará. Entonces nosotros, hermano, debemos de confiar completamente en nuestro Dios. Eso es fe. Entonces, ¿qué es parte de la comunión? La fe que nosotros tenemos. Pero la fe, el apoyo que Dios nos da, el soporte que Dios nos da es, yo soy el que voy a hacer. Yo soy el apoyo para tu vida. Yo soy el soporte tuyo. Entonces, para que ese soporte se logre ver, porque digamos, si pudiéramos observar esto aquí en medio, no hay nada aparentemente, no habría nada. Pero eso que no se ve, el invisible, que Moisés dijo que él vio como al invisible, así es Dios. Lo que no se ve, ahí es donde tenemos que poner nuestra confianza. En lo que no vemos. Hoy Dios nos promete y no vemos, pero Él va a cumplirlo. Y entonces ese es el soporte, ese es el apoyo que está ahí. Para que se mantenga en nosotros, hermano, el sentirnos apoyados, el sentirnos soportados por Dios. La fe que se fundamenta en Cristo Jesús. ¿Sí me doy a entender, hermano amado? Ok. Entonces, nosotros nos damos cuenta que debemos entender que la sobrenaturalidad de Dios es lo que nos va a mantener a nosotros, hermano, en este camino. La sobrenaturalidad de Dios es lo que nos va a cimentar lo que no vemos. Amén. Y eso es Samej. Entonces, en la intimidad, cuando nosotros tenemos comunión como hombres, me refiero a género, íntegros, justos, cuando Dios nos habla, usted y yo debemos de confiar en esa palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces va a venir el soporte, el apoyo de Dios, el auxilio de Dios, la bendición de Dios, lo que Él ha prometido. Amén. Ok. Su número es el número 60. 60. Y principalmente significa abundancia y plenitud. Son las dos cosas que significan. La abundancia y la plenitud. ¿Cómo vamos a tener nosotros abundancia de bendiciones? Cuando confiamos en el Señor. Cuando en su intimidad, en su comunión, en la coinonía con Dios, nosotros le creemos. Cuando nosotros somos soportados por esa fe. ¿Sí me estoy dando a entender con lo que le digo? Ok, y entonces vamos a entender la plenitud de las bendiciones de Dios para nosotros. La plenitud de Cristo en nosotros. Pero también tengo que decirle que nosotros debemos de cuidarnos en la intimidad para con Dios. Porque como en la intimidad viene esa plenitud, en la intimidad empieza a venir, hermano, ese soporte, en la intimidad viene esa abundancia, en la intimidad, otra de las cosas que significa es esa prosperidad, significa también, viene esa prosperidad, entonces se vuelve un peligro. Porque también tiene, digamos, su simbología tiene una parte oscura, si usted quiere llamarle así. Tiene una parte negativa. Y lo que significa la palabra Samej en el área negativa o en el área de las tinieblas es serpiente. Y ahí ya puede usted sacar su tema, ¿verdad? Y entender que entonces cuando viene la intimidad con Dios, cuando viene, se lo voy a poner con la figura más terrible que hay, ¿verdad? ¿Acaso no era Satanás de lo más pegado a Dios? De quien más comunión tenía con Dios? ¿De quien más cercanía tenía con Dios? ¿Acaso no era Judas de los más cercanos? Tanto que dice la Biblia que él mojaba su pan con el Señor en su plato.
Porque no va a creer que Judas, hermano, era de los que se sentaba allá al otro extremo, ¿va? No, Judas estaba a la parte del Señor, al igual que Juan. Entonces, tanto que el Señor vino y como le daba esa SAMEC, ¿verdad? Le dio la bolsa. Él era el que llevaba las finanzas de entre los 12 que estaban ahí. Pero había tal intimidad que entonces la serpiente entró en él el día de la comunión. El día en que él acentuó su comunión con los rectos, ese día dice la palabra que detrás del bocado, para él, su comunión ya no fue con Dios, sino fue con el diablo mismo, con la serpiente. Entonces, hermano, usted y yo debemos de tener ese sumo cuidado. Estar en la intimidad con Dios es algo maravilloso, es algo extraordinario, que debemos de buscar todos los días. Pero sí es necesario también que entendamos, hermano, que nosotros somos la parte pasiva en esa comunión y que Dios es la parte activa. Es decir, nosotros no podemos sobrepasar al Señor, nosotros no podemos independizarnos de Dios. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la comunión, aquí, ahorita que celebremos la Santa Cena, que tal vez sí pueden ir viniendo mis hermanos del teclado, aunque espero en el Señor desarrollarlo. Fíjese que quisiera hablar con usted de muchas cosas que habla acerca de esto, pero que el Señor nos ayude para irlo viendo poco a poco. Hermano, nosotros, cuando nos acercamos, el acercarse a la Santa Cena en esta mañana, hermano, no es una cosa nada más de tomar un poquito de vino y comerse un pedazo de pan. Eso podría ser, porque eso, perdóneme, pero le voy a decir algo, eso lo podría hacer usted hasta en su casa. Eso lo puede hacer usted si va, por ejemplo, a algún restaurante, ¿verdad? Donde le pueden ofrecer un poco de vino y pan también. Eso lo puede hacer usted en cualquier parte. Y eso fue lo que les dijo el apóstol Pablo a los de Corinto. Para comer de esa manera y beber de esa manera, tienen sus casas, les dijo. Pero aquí, y yo no entendía eso. Yo decía, ¿para qué les dice eso? Pero aquí les dijo, en la casa del Señor hay una comunión. ¿Sabe qué se define aquí? En esta comunión. ¿Quién es? El SAMEC. Es para apoyo, para bendición, para soporte. Es la voz de Dios hablándole. ¿Y quiénes son? Las serpientes. La Santa Cena define a la gente. La Santa Cena define quiénes son Judas. La Santa Cena define quiénes somos íntegros y quiénes el Señor quiere que estemos junto a nosotros y nos empiece a hablar más y más de su intimidad. Pero no, por favor, no se olvide de que una de las cosas más que potencializan todo esto es la comunión que usted tiene con el que tiene al lado suyo. Por eso es, y yo hoy lo entiendo un poco más, por eso es que yo antes lo hacía tal vez sin el pleno conocimiento, se lo decía sin el pleno conocimiento, pero hoy logré entender algo. Y es, ¿por qué me tengo yo que poner de acuerdo? ¿Por qué me tengo que poner yo, hermano, a cuentas con mi hermano? Porque si no, no estoy actuando íntegramente. Y si yo como del pan y bebo de la copa indignamente, entonces, en vez de ser un bien para mi vida, en vez de ser un apoyo, en vez de ser un soporte, en vez de serme de bendición, lo que yo estoy tomando, porque dice que a ellos les enseña su pacto. Así dice ahí, ¿verdad? La alianza es para ellos. Aquí dice, se lo vuelvo a leer una vez más. Dice, el secreto o la comunión de Jehová es para quienes le temen. Y su pacto o su alianza para darles cordura. ¿Qué entiende usted por cordura? ¿Ah? ¿Qué entiende usted por cordura? Es aquel que sabe tener un comportamiento adecuado. A alguien le dicen, usted tiene que ser cuerdo, que está íntimamente relacionado con la cordura. ¿Qué es estar cuerdo? Es estar en sus 5 sentidos, es estar cabal, ¿verdad? Entonces, alguien que no está cuerdo está loco. Y así estaba el hijo pródigo, estando entre los marranos, porque dice, y volviendo en sí, andaba disvariando.
Pero aquellos que queremos ser rectos delante del Señor y venimos a la comunión con Él para con nuestros hermanos, y cuando hacemos este acto de fe, hermano amado, nosotros entramos aún a ver cómo el Samek de Dios nos soporta, nos auxilia, nos alivia y nuestra fe crece. Entonces, la invitación es la siguiente. Si usted tiene algo que arreglar con alguien, arréglelo. Pero, mire, qué difícil es verdaderamente poder tener los arrestos necesarios para levantarse y llegar con alguien y decirle, hermano, perdóneme, yo a usted lo ofendí. Y aquí delante de la gente, nuestras ofensas, hermano, sí son públicas muchas veces, pero no somos capaces de decir públicamente también, perdóneme, ¿verdad? Eso no es ser recto, no es ser íntegro y no ser justo. Claro que es difícil, tampoco les voy a decir que lo haga obligadamente, ¿verdad? No. Pero yo sí le voy a pedir algo. Si usted tiene algo contra alguien, si usted tiene alguna dificultad, si usted le debe algo a alguien, y no necesariamente lo monetario, aunque si lo debe también, ¿verdad? Arréglelo. En el sentido de que si usted quiere arreglarlo y no tiene ahorita, hermano, por lo menos de $5 en $5 vaya saliendo de aquello, pero que se vea una intención de ser recto, ¿verdad? No ahí se lo voy a pagar, pero lo lleva así desde hace 5 años, ¿verdad? La cosa no es así. En esos 5 años ya hubiera terminado de pagar. Ok, entonces la cosa es que nosotros debemos de ser íntegros. Si usted no está en rectitud, si usted no está en integridad, le voy a decir algo. Por favor, como dijera el hermano Germán, ¿verdad? Si soy su pastor, sopórteme esto. Entramos a estar en el filo de la navaja. Porque entonces, cuando Judas dice que después de haber tomado el pan y comió, detrás del bocado entró Satanás en él. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, si usted y yo no hemos actuado íntegramente con alguien que es parte del cuerpo de Cristo, ¿sabe qué pasa? Estamos en el filo de que después de eso pueda entrar la serpiente. Y entonces ya no solamente va a ser un poco honestidad, sino que podríamos llegar, porque aquí nadie está excluido, podríamos llegar incluso a traicionar al cuerpo de Cristo, como Judas lo hizo. Yo no lo estoy amenazando, solamente le estoy diciendo lo que la palabra dice. Pero qué lindo sería que usted y yo nos pusiéramos a cuentas con aquel a quien hemos defraudado. Y si es su esposo, si es su esposa, si son sus hijos, o es alguien de su familia, hermano, con mayor razón. Pero también en esta familia en la que estamos. Si usted los ha defraudado, si quiere al finalizar, ¿verdad? Yo solo voy a orar para que no suceda lo que sucedió con Judas, sino que el Señor tenga misericordia y que nos dé chancecito para poder llegar aún al final y que nos pongamos de acuerdo. Cierre sus ojos, por favor, en esta mañana. Pero quisiera que usted y yo entendiéramos la importancia de la coinonía, la profundidad de vivir en coinonía, no solo con coinonía, sino en coinonía. Y tal vez si mis hermanos que me van a ayudar a repartir el pan y el vino se acercan por aquí, se los voy a agradecer. Y quisiera en el nombre de Jesús, hermano, que usted pudiera cerrar sus ojos un momento, si es tan amable. Más que todo por no distraerse y ponerse de pie un momentito. El ponerse de pie es porque